Bienvenidos a Flor Miserachi Pregunta, hoy con el analista político Juan Macay. Juan, bienvenido. Empecemos este bloque hablando de las elecciones de Estados Unidos y cuánto tiene en impacto en Panamá. ¿Qué pasó con el voto latino, de los negros, de las mujeres, de los adolescentes? Buenos días a ti, Flor, y a toda tu audiencia. Efectivamente, las elecciones terminaron con sabor agridulce para algunas personas y quizás muy contentos para un porcentaje específico que son los que siguen a Donald Trump y al Partido Republicano. En ese sentido, este año se habla de que es que Donald Trump arrasó en las elecciones, pero cuando uno va a ver las estadísticas, Donald Trump saca menos votos que los que sacaron proporcionalmente él y Joe Biden en las elecciones anteriores, casi 15 millones de votos menos. Eso quiere decir que nadie arrasa y la diferencia es muy, muy pequeña, 51% contra 46, 47%. El porcentaje es mucho menor. Igual en la cantidad de miembros del colegio electoral que saca cada uno de ellos. La diferencia entre Joe Biden y Donald Trump en el 2020 fue muchísimo mayor que la que es en este periodo. Aquí lo interesante es que el Senado va a ser puramente republicano y le van a sobrar votos del Partido Republicano para tomarse el control de la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos. La Cámara Baja todavía en este momento no se había pronunciado, pero existe la gran posibilidad de que la Cámara Baja también se alinee con el Partido Republicano. Y eso con la Corte le daría un montón de poder a Trump. Los tres poderes van a estar en el mismo control, porque ya los magistrados de la Corte que asiduos a Donald Trump votan 6 de los 9. Van a salir 2 en estos próximos 2 años. Lo más probable es que Donald Trump los va a reemplazar con 2 magistrados jóvenes, como los que ha hecho últimamente, muy ultraconservadores, y va a mantener esa línea de la Corte Suprema de Justicia por 30, 40 años más. ¿Cuánto peligro hay en que una persona tenga tanto poder? Y no hablo de Donald Trump, hablo de cualquier persona, y eso empeora con la personalidad de Trump. ¿O se agrava? Hay ejemplos, los tenemos en ejemplo. Tenemos a Nayib Bukele en El Salvador. Él gana las elecciones, disuelve el Congreso, vuelve a elegir. La gente que se vuelve a elegir son gente asiduos a él. La Corte Suprema está con él. Daniel Ortega hizo exactamente lo mismo. Vemos inclusive en la época de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, él tenía un Senado que lo estaba apoyando y la Corte Constitucional lo apoyó, más no la Corte Suprema, que fue la que al finalmente fue el que lo paró. Tenemos otro ejemplo aquí en Panamá, Ricardo Martinelli. Su grave problema fue que no pudo controlar los 3 órganos del Estado. De hecho, entre sus pretensiones fue cambiar la Constitución para poder elegirse, evocando lo mismo que dijo Daniel Ortega en Nicaragua, es que todo el mundo tiene los mismos derechos de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA. No es sano, no es saludable, ni hablar de países como Cuba y Venezuela que son en el extremo. Estamos hablando de cosas que están viéndose y que están pasando ahora. Es peligrosa la autocracia, es peligroso el populismo con el que han llegado la mayoría de estos líderes, pero vemos quizás que la democracia en América, y no voy a decir América Latina nada más, en América se ha visto herida. La democracia como la conocemos, la participación ciudadana, inclusive como acabo de decir, la participación ciudadana en las elecciones de Estados Unidos es menor. Lo que quiere decir que lo que todo el mundo pensó que en esta lucha de gigantes iba a salir a votar más gente, ha salido a votar menos gente. Hay una apatía por el ciudadano de participar en la política y les estamos dejando los espacios a los más sinvergüenzas, a los más maleantes, quizás no en los Estados Unidos, pero sí lo estamos viendo en algunos países, inclusive en el nuestro. ¿Pesó más la economía o la democracia en las elecciones? Y en ese sentido, ¿qué es democracia para los Estados Unidos? Interesante, porque en las encuestas, en Fox, por ejemplo, te decía que la economía fue lo más importante, seguido por la democracia. Correcto. En CNN fue al revés, fue la democracia primero, y eso es parte de las manipulaciones de las encuestas o de los sondeos a boca de urna. Realmente habría que preguntarle a esos que dijeron la democracia, ¿qué es la democracia para ellos? ¿Es ir a votar? ¿Es que la gente, el gobierno haga lo que tú quieres? ¿Es que exista ese balance? Y la democracia liberal, o como la querramos poner, es que exista el balance entre los 3 órganos del Estado.
Si no hubiera existido ese balance en los tres órganos del Estado, Donald Trump fuera presidente de nuevo y no hubiera necesitado correr esta vuelta, porque se hubieran tomado el poder en el Congreso si se les hubiera permitido. Yo creo que la separación de poderes es básica, es imprescindible y gracias a Dios pareciera que en Panamá tenemos esa separación entre los tres órganos del Estado. ¿Y la institucionalidad de Estados Unidos soportará este asalto a la democracia? Este asalto a la democracia Hombre, de los tres órganos del Estado. Yo creo que Estados Unidos va a ser como Panamá, un porfiado. Tú le pegas al porfiado, el porfiado siempre va a regresar. El porfiado es el muñeco que uno le pegaba de chiquito. Y el muñeco va a regresar. Yo creo que va a haber una inversión ya no estatal, porque yo no creo que Estados Unidos dé para seguir imprimiendo moneda, que fue mi propio Donald Trump el que empezó a imprimir las monedas y Joe Biden lo terminó de acabar. De ahí es donde viene la inflación. Ahora están tratando de recoger las redes, pero la inflación los está acabando. Empezaron a subir la cantidad de personas con empleo, pero empleos que no estaban pagados a los mismos niveles de antes. Yo hace 8 años le dije a una persona muy allegada en Estados Unidos, le dije, el mundo cambió. Los únicos que no se han dado cuenta de que el mundo cambió son los gringos y van a tener que darse cuenta. Y están empezando a darse cuenta. Si Donald Trump le pone los impuestos que ha dicho que le va a poner a los chinos no se van a quedar tranquilos, van a volverle a poner los impuestos. Como vengo diciendo, los teléfonos iPhones que son hechos en China no van a poder costar lo mismo, les van a subir los impuestos. Entonces, hay cosas que tienen que verse en el macro. Donald Trump llegó a la presidencia, ahora tiene que gobernar. Y una vez que se siente, sí, puede que sea autocrático, sí, va a decir, yo quiero que se haga esto. Y creo que en el tema de la frontera, por ejemplo, lo va a hacer. Él va a decir, me cierran la frontera y si hay que militarizarla, la militarizamos. Pero no nos llamemos engaño, los túneles están allí, los van a seguir abriendo eventualmente. La corrupción sigue existiendo. El narcotráfico recientemente se sacó una estadística, el narcotráfico gana más plata que lo que es el presupuesto del Ecuador de todo un año. Bueno, hay diferencias para Panamá ahora con el triunfo de Donald Trump sobre Kamala Harris. Vamos a hablar de esto en el próximo bloque. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Juan Macay, analista político. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el analista político Juan Macay. Juan, ¿qué diferencia hace económicamente en Panamá el triunfo de Donald Trump, económica y comercialmente? Si se suben los impuestos de importación para Estados Unidos, va a impactar la economía nacional, porque Panamá vive de la logística y vive del manejo de las mercancías que van a llegar a Estados Unidos. Si se vende menos en Estados Unidos, eso va a impactar nuestra economía. Igualmente, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Promoción Comercial, pudiera haberse impactado porque yo no creo que Donald Trump va a querer negociar ni con Panamá ni con ningún otro país algo que no les pudiera favorecer a ellos. Y política y diplomáticamente, ¿cómo nos afecta esto? Porque, por ejemplo, cuando Trump fue presidente la primera vez, aquí no hubo embajador. Yo creo que sí va a haber embajador en esta vuelta y que lo va a aprovechar, principalmente porque Panamá va a ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es muy importante y va a ser muy importante porque la relación de Trump va a ser con la OTAN. Sus problemas van a estar afuera de los Estados Unidos, tanto con Israel y Palestina como con Ucrania. Entonces, ese rejuego, Panamá puede servirle diplomáticamente a Trump para trabajar con el resto de América Latina. Bueno, nada es gratis, obviamente, pero está el tema del narcotráfico que hablábamos un poquito en el bloque anterior y la inseguridad. ¿Qué pasa por aquí? Esas son cartas que pudiéramos usar para recibir ayuda de Estados Unidos. No nos olvidemos que el ministro de Seguridad fue jefe de Senafront y era una ficha, más que una ficha, era una figura de importancia para el gobierno de los Estados Unidos. Tienen confianza con él. Igual la tienen con el presidente Molino, que era ministro de Seguridad. Yo creo que Panamá tiene que aprovechar esas oportunidades y conseguir todo el apoyo que pueda venir de los Estados Unidos para que el narcotráfico no se va a acabar, pero por lo menos podamos controlarlo de una mejor manera. El otro tema son las listas. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para ayudar a que Panamá salga de las listas? Estados Unidos puede hacer mucho, principalmente porque tienen cola de paja.
Ellos tienen varios estados en los Estados Unidos que hacen exactamente lo mismo que en Panamá y nadie se atreve a meterlos en las listas. Entonces Panamá puede decirle a Donald Trump, mira, yo te hago esto, pero tú hazme esto, ayúdame con las listas en Europa, olvídate de las gringas, ayúdame a que me saquen de la lista en Europa. ¿Y por qué a Donald Trump le interesaría eso? Porque va a utilizar a Panamá como puente para llegarle a otros países en sus negociaciones y en el Consejo de Seguridad. En cuanto a la frontera con Colombia, ¿qué vemos en este tema migratorio? Bueno, ayer vi un tuit de la semana pasada, sí, esta semana, vimos un tuit de Petro felicitando al pueblo de Estados Unidos, no felicitaba a Donald Trump, y le decía que antes que resolver el problema de la frontera había que resolver los problemas de los países. Él vuelve con la misma retórica que tiene Venezuela, que el problema es que Estados Unidos los bloquea y la pobreza en Venezuela es culpa de los Estados Unidos. Eso no es cierto y todo el mundo sabe que no es cierto, pero él vive en su mundo. Panamá, ellos van a tener que ayudar a que Panamá cierre esa frontera de una mejor manera. La frontera no es impenetrable, siempre será penetrable. Es que si no llegan a Estados Unidos, llegan acá. Y van a pasar de aquí y la idea es que ellos le den plata a Panamá para que Panamá los devuelva. ¿Qué país de la región pierde con la elección de Trump? Yo creo que Colombia es uno de los países que se va a ver más afectado. Venezuela es un país que no va a verse beneficiado para nada, porque Donald Trump es hombre de mano fuerte. A Petro le queda año y medio de gobierno nada más y plena seguridad que no se reelige. De que no se va a reelegir, ¿no? Hay un descontento tan grande, la parte económica en Colombia se ha visto afectada. Entonces yo creo que va a perder Colombia, pierde Venezuela. ¿Y México? México es el país que quizás más se va a afectar por el Tratado de Libre Comercio, que ya Donald Trump dijo hay que reformar el Tratado de Libre Comercio y México se va a poder parar de pestañas. Donald Trump va a hacer los cambios que él tenga que hacer, aunque perjudiquen a algunos de los estados frontera, que él ya sabe que les puede perjudicar. ¿Y el futuro de temas importantes como Ucrania e Israel? Yo creo que todos sabemos que Donald Trump tiene una relación con Putin, aunque el Kremlin no lo haya querido felicitar. Y él va a reducir o a sencillamente quitarle la ayuda a Ucrania. Ahí es donde la relación con la OTAN puede que se vea en problemada, porque es que la OTAN siente que si le quitan la ayuda a Ucrania, Putin puede seguir llegando a todos sus países a hacer lo que les da la gana, como efectivamente lo han hecho con Ucrania. Viene ganando el descontento en todas las elecciones de la región. Y no fue diferencia en Estados Unidos. A pesar de que votó menos gente, tú nos preguntaste hace un momentito sobre la demográfica de las elecciones. Las mujeres salieron a votar, pero no todas salieron a votar por Kamala Harris como se pensaba. Los latinos salieron a votar, pero el Partido Demócrata no recibió la cantidad de votos que recibió Joe Biden. Y la juventud salió a votar y yo creo que votaron a favor, según la demografía, pareciera que votaron por el Partido Demócrata, pero el Partido Republicano, Donald Trump sacó 30% más de los votos que lo que sacó en la última elección. O sea que ese segmento viene creciendo y viene creciendo hacia el Partido Republicano. Curiosamente, las poblaciones menos favorecidas o las más amenazadas apoyaron a Trump. Sí, y no solamente en las áreas rurales, sino en los suburbios de las grandes ciudades. ¿Cómo se explica eso? Ellos sienten que el problema es un problema económico, que es un problema que los afecta, que puede tener 2, 3 trabajos y no llegan a lo que tenían antes. Regreso a lo que yo dije, el mundo cambió y lo bueno es que ellos no se han dado cuenta y ellos están convencidos que hay un líder, como un caudillo, que con la varita mágica les va a resolver todos los problemas y sabemos que el mundo cambió y no va a regresar a lo que era antes. ¿Qué diferencia a los autócratas de la región? Bueno, el populismo y la autocracia de izquierda o de derecha son malos para los pueblos, no importa cómo tú llegues. Hay quienes, por ejemplo, aplauden a Milei y aplauden a Bukele, que son supuestamente de derecha. Sabemos que Bukele de derecha no tiene mucho. Sencillamente sus números no le están dando lo que él piensa y por eso es que ha tenido los problemas que ha tenido con los empresarios en El Salvador. Pero la gente lo adora porque hay seguridad. Entonces yo creo que la democracia en América Latina, en estas autocracias, la gente está dispuesta a sacrificar sus derechos a cambio de que les den algo. O sea, les damos un caramelo para entretenerlos, mientras tanto el hermano Bukele puede que sea el que se esté ganando todas las licitaciones en El Salvador. Milei no se ha comportado de esa manera, pero lo castiga la lengua, igual al líder que tenían aquí en Panamá hace unos años.
la lengua lo castiga. Si a lo mejor el expresidente Martinelli se hubiera quedado callado la boca, no hubiera tenido todos los problemas que tiene en este momento. Pero sus caracteres son: necesito estar en la luz pública, necesito que me reconozcan, el protagonismo. Si él se quedara callado, no tendría tantos problemas como los tiene. Pero tiene varios parecidos, Martinelli y Trump. Martinelli, Trump, Milei, Bukele, el propio Chávez, todas las autocracias, de izquierda o de derecha, el populismo es malo. Y eso es lo que los pueblos tenemos que entender. Tenemos que fortalecer nuestro sistema democrático. Educación, cultura, tenemos que decirle a la gente lo que tienen que hacer. Vámonos a un cambio nuevamente y ahora sí hablaremos del ámbito nacional. Ya de vuelta en Fermisrachi pregunta, hoy con Juan Macay, analista político. Juan, tu análisis de la propuesta del Seguro Social presentada esta semana ante la Asamblea. Yo creo que es balanceada, yo creo que el aumento de la edad era necesario. Yo soy de los que pienso, y me voy a caer mal, que las mujeres también deberían jubilarse a los 65 años. Pienso que el presidente, de una manera política, no le subió la cuota a los obreros, sino solamente a los empresarios, con quien a lo mejor es más fácil negociar. ¿Y no van a salir a protestar, a cerrar las calles? No, pero sí yo creo que están fallando en la parte de la docencia. Yo pienso que la docencia se la tienen que hacer al pueblo, no a los diputados. Los diputados van a aprobar y probar lo que se decida, pero yo pienso que tienen que explicarle a la gente qué es lo que hay, el real contenido de las 90 y pico de páginas que contiene el proyecto de ley. Opinión del presupuesto 2025. El presupuesto del 2025 empezó en una cifra, la bajaron porque íbamos a ser austeros, después con las presiones de la Asamblea lo volvieron a subir. Al final de cuentas siguen en lo mismo. Si no hay inversión extranjera, la plata no va a entrar. Van a terminar subiendo el ITBMS. Explícame. A menos que aumenten la recaudación, como ha dicho el ministro Felipe Chapman. ¿Pero cómo? No se sabe, no se sabe ni el cómo o realmente va a ser suficiente. Mucha gente no paga no porque no tenga, sino porque no puede. Venimos de 5 años de gobierno PRD y 5 años del gobierno panameñista que han sido trágicos, tétricos para la economía nacional. Pero hay otros vivazos que no pagan. Y encima de eso tienes las AMPIMES. Este gobierno anterior destruyó el mundo de la pequeña y mediana empresa. Eso tiene que impactar al seguro y tiene que impactar al presupuesto nacional. Hasta ahora, tu evaluación de José Raúl Mulino, empecemos con lo positivo y luego pasamos a lo negativo. Pero yo creo que las conferencias de prensa de los jueves es una excelente idea. Yo creo que ha estado siendo sincero, yo creo que ha estado siendo enérgico cuando ha tenido que ser enérgico y que se preocupa por lo que se tiene que preocupar. Que le falta gente, sí, que yo creo que el gabinete y el servicio exterior pudo haber sido mejor, sí. Pero mucha gente no quería mezclarse, uno con este gobierno y mucho con el gobierno en general. Entonces, pienso que José Raúl Mulino, de su bagaje democrático, está sacando lo mejor. Incluyendo el hermano y el cuñado. Por eso digo, hay ciertos nombramientos que la gente les llamó la atención, les duele, les suenan las campanitas. No creo que es el extremo de irse de que es que todos los embajadores y consulados no. Yo conozco a algunos de los embajadores y notarios. Bueno, las notarías siempre han sido la piñata de todos los gobiernos. Pero se prometió que sería diferente, ¿no? Y la austeridad y tal. Ahí es donde tiene la palabra. El problema es cuando tú prometes y no sabes que no vas a poder cumplir. Ese es el tema de lo que es la política. En la política tenemos que entenderla. No existe la varita mágica para cambiarla de la noche a la mañana. Ojalá él siga con las buenas intenciones y siga actuando de la manera que la tenga que hacer. Porque es que si no, en este momento, ya pasaron 100 días. Yo hablé cuando él tomó posesión que no podíamos evaluarlo en 100 días, que teníamos que evaluarlo en 6 meses. Esos 6 meses vencen en la primera semana de enero. Y ahí es donde él va a tener que demostrar que ya tuvo 6 meses para hacerlo. Mala señal con lo del presupuesto, cediendo a las demandas de la Asamblea Nacional. ¿A las demandas de la Asamblea o de las juntas comunales? De la Asamblea, yo creo que principalmente las asambleas, porque eso desparraban para abajo, ¿no? No fue un accidente el que varios diputados crearan la cantidad de corregimientos adicionales que querían, porque saben que de ahí es donde viene la plata que antes les habían quitado, las famosas planillas que adelante existían en la 172 o lo que fuere. Ahora creamos más corregimientos, a ellos les toca la plata y esa plata es la que me va a tocar a mí. Eso es lo que tenemos que quitar. La corrupción está acabando al país.
y tenemos que luchar contra la corrupción. Y si hay que sumarnos todos, vamos a sumarnos todos, pero la democracia está herida, Flor, y tenemos que recuperarla. ¿La credibilidad del gobierno va en aumento o en descenso? Vamos a esperar que pase lo del Seguro Social y lo lleven a la Asamblea y yo te puedo contestar después. En este momento yo creo que tiene una credibilidad bastante buena porque lo que ha hecho pareciera que lo está haciendo bien. No ha ido al extremo que es yo soy el hombre fuerte y voy a hacer lo que me da la gana. No, pero sí ha dicho me van a respetar lo que es la ley. Inclusive, según los noticias oficiales de las redes, aparentemente por ahí es donde vino la distinción que tuvo con el propio Martinelli. ¿Y ahí quién está gobernando de verdad? ¿O qué tan cierta es esa pelea que tienen? Hombre, yo creo que hay una pelea, pero él es el que gobierna, pero tiene mucha gente de Martinelli aún metida en su gobierno. Y a él mismo gobernando desde Twitter, básicamente. Pero yo sí creo que la famosa pelea que se dio de la ida al hospital es cierta, que la llamada se dio y le dijo aquí se tiene que cumplir la ley. Y eso parte no le gustó al expresidente. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos hoy. A ustedes también, que tengan excelente día.